Bienvenidos de nuevo a este espacio de Logo Psicoanalítico, un espacio para pensar el psicoanálisis. Como les dije en la sesión anterior, uno de los complejos familiares que define Lacan en su texto de 1938 es el complejo de Estete. Vamos entonces a empezar con el complejo de Estete. Las preguntas que se van a responder en esta presentación son: ¿a qué primera separación primigenia remite el destete? ¿Quién hace el destete? El destete, como complejo psíquico, tiene que ver con dejar de ser amamantado. Lacan, en su texto de la familia, pasa a describir la situación desde el desarrollo humano de prematuración, tanto biológica como mental, que obliga al niño a la dependencia de un adulto, generalmente la madre, y habla de sus primeras sensaciones, que solo coordina hasta el primer año. Él dice, como dice la psicología del desarrollo, estas primeras sensaciones provienen de estímulos externos e internos. Están entonces las exteroceptivas, que informan sobre el medio ambiente, como la visión, el oído, el olfato, el gusto, el tacto. Las sensaciones mm, exteros, las propioceptivas, que nos hablan de la situación del cuerpo y del espacio, que tienen que ver con la succión y la aprehensión. Y las interoceptivas, como la angustia, cuyo prototipo es la asfixia del nacimiento, el frío también durante el nacimiento, la satisfacción y el malestar laberíntico del oído al ser acunados. Estas sensaciones dominan la vida del niño en sus primeros 6 meses, nos dice Lacan en el texto de la familia. Pero, ¿cuál es su primera satisfacción? Pues la primera satisfacción proviene del mundo externo y está dada por la alimentación. Tanto la satisfacción al aliviar su hambre, como la satisfacción que proviene del placer que experimenta el bebé cuando su boca es estimulada al succionar el pecho de la madre, siendo considerada una etapa de la sexualidad del niño, la etapa oral, como lo teoriza Freud en 1905. Con respecto al pecho, hay que considerar que el niño solo toma esta parte de la madre y no la persona completa, pero también el niño solo necesita ser satisfecho y por eso, como considera Melanie Klein en su artículo El destete de 1936, el pecho pasa a ser bueno o malo según satisfaga o deje de satisfacer. Complejo de Estete. Dice Lacan en la familia que el hecho de que para el hombre su nacimiento sea prematuro, con retraso en la dentición y la marcha, contrario a los animales, con una impotencia vital que lo hace completamente dependiente de los cuidados del otro, hace que los efectos del complejo de Estete no tengan relación con la ablactación. Vamos a ver qué es la ablactación. Es decir, con la introducción de los alimentos complementarios diferentes a la leche a los 6 meses de edad del niño y que en la clínica médica y de la salud se les llama destete. Entonces, el destete, el complejo de Estete, no tiene que ver con lo que en clínica, en la salud, se llama destete. ¿Cuál es la importancia del complejo de destete? El complejo de Estete fija en el psiquismo la relación de la cría en forma parasitaria, de dependencia, y así se representa lo materno. Siempre lo materno será representado como ese algo del que podemos depender y del que podemos hacernos parásitos.
Además, este destete, esto es muy importante, remite a un destete anterior y de más intensidad vital, como es la separación. Un corte, nos dice Lacan en el seminario 10, del niño a la matriz, a las envolturas embrionarias o más precisamente al cordón umbilical durante en el nacimiento. Abro comillas. Es una separación prematura en la que se origina un malestar que ningún cuidado materno puede compensar. No hay manera de compensar esa marca que deja el nacimiento. Es de gran malestar debido a la angustia que se siente porque es la primera vez que el recién nacido respira. Además del frío, porque pasa de una temperatura intrauterina de más o menos 37 grados a una temperatura de la sala de partos de más o menos 20 grados. Estas emociones y fantasías de los bebés dejan huellas que se almacenan en la psiquis, huellas de angustia, de malestar y de dependencia, que no desaparecen y permanecen activas, ejerciendo una influencia en el comportamiento, en la vida emocional e intelectual del adulto. Vamos a ver algunas de esas huellas, cómo aparecen esas huellas psíquicas de este complejo. 1. Sentimiento materno. La representación inconsciente que se ha constituido de lo materno domina toda la vida del hombre. Y para el caso específico de la mujer, nos dice Lacan en el texto, Lacan plantea que esta representación puede explicar la intensidad, la riqueza y la duración del sentimiento materno, que por un lado le da a la mujer una cierta satisfacción psíquica y por otro sus efectos preservan al niño del abandono de la madre. Cierro comillas. Incluso, nos dice Lacan en el texto, puede explicar la tolerancia ante el dolor del parto. Yo creo que eso es verdad. Uno no sabe cómo se pasa esa etapa del parto y cómo la toleramos las mujeres. Segundo, la tendencia psíquica a la muerte. Este es otro de los efectos que deja esta representación. El complejo de Estete se revela en los suicidios, nos dice Lacan en el texto, en los suicidios caracterizados como no violentos. Ejemplo, por intoxicación. Al mismo tiempo que la forma oral del complejo de Estete aparece en algunas situaciones de la huelga del hambre, de la huelga de hambre, el envenenamiento lento en algunas toxicomanías por vía bucal. Sin embargo, tengamos en cuenta que en el caso de la anorexia, que no es lo mismo pues que la huelga de hambre, es anorexia, también puede ser la anorexia puede ser el intento de una separación y la necesidad de un sujeto de preservar su deseo frente a otro. Hay que trabajarlo pues de uno en uno, escuchar al otro. Tercero, otra huella psíquica que deja, el vínculo doméstico. Aún sublimada o resuelta la representación de lo materno, recuerden, de dependencia, de angustia, de malestar, sigue teniendo efectos psíquicos. Por ejemplo, el hábitat prenatal encuentra un símbolo en la habitación, la choza, inclusive en la posición fetal al dormir. Cuarto, tiene el valor de una repetición del destete, abandonar las seguridades que implica la economía familiar. O sea, que abandonar la seguridad que implica la economía familiar es una repetición del destete. Pero este abandono de la seguridad que da la economía familiar, nos dice Lacan, es la única oportunidad de resolver el complejo de destete en forma suficiente. O sea, hay que abandonar la seguridad de la economía familiar. Además, escribe Lacan, abro comillas, todo retorno, aún parcial, a estas seguridades
puede suscitar en el psiquismo ruinas desproporcionadas con respecto al beneficio práctico de tal retorno. Cierro comillas. Quinto, todo desarrollo pleno de la personalidad exige este nuevo destete, el abandono en la seguridad de la economía familiar. Hegel señala que el individuo que no lucha por ser reconocido fuera del grupo familiar nunca alcanza, antes de la muerte, la personalidad. Sexto, la nostalgia del todo. Es otra huella psíquica que deja el complejo estético. La nostalgia del todo. Hay una huella indeleble que deja el complejo estético. El sujeto cree en la asimilación perfecta del ser. En el uno, como nos decía el profesor Sergio en la clase de él, bajo esta fórmula se dan formas de una nostalgia de totalidad, como la ilusión de que es posible la armonía universal, la utopía social de una protección y defensa totalitario, que hay fusión afectiva. En todo caso, es posible encontrar formas del paraíso perdido, como nos lo recordaba Estanislao Zuleta en su conferencia Elogio de la dificultad. Séptimo, en el seminario 10 de 1962-63, o sea, 25 años después, Lacan dice, abro comillas, esencialmente, no es cierto que el niño sea destetado, él se desteta, se desprende del seno, juega, cierro comillas. Este deseo de destete se manifiesta en la posición activa que tiene el niño de soltar y retener el pecho de la madre. Quien haya observado un niño que se está amamantando, verá eso. Conclusiones. El destete es mucho más que dejar la lactancia y haber iniciado la alimentación complementaria. No es algo fisiológico, es un acto psíquico y siempre dejará huellas, independiente de cómo se haga el destete. Muchos niños pueden dejar de ser amamantados, pero no destetarse. Como plantea Lacan en el seminario 11, abro comillas, el objeto oral es la teta del destete, no la teta de la leche. Cierro comillas. Es reconocer la diferencia entre dejar de ser amamantados y estar o no destetados. No hay manera de definir una madre buena según cómo se realiza la lactancia, si a demanda, si hasta el año o más, si se acoge o no en el entorno social, como hoy se está implementando. La lactancia siempre será un conflicto, tanto para el niño, que hace representaciones inconscientes de esa experiencia vital, como la madre que siempre tendrá conflictos para satisfacer al niño. No hay manera de arreglar eso. Necesidad de resolver la representación inconsciente materna, abro comillas. Es una sublimación particularmente difícil, como se comprueba en el apego del niño a las espaldas de la madre y en la duración a veces anacrónica de este vínculo, que alguna vez por ahí se llamó la esponja de brillo, Bombril. Hay que pensar la madre como no siendo, perdón, hay que pensar la madre no como siendo buena o no, sino como función. Esto lo vamos a recalcar en el capítulo que sigue, pero de todas maneras lo voy a dejar planteado. Repito, hay que pensar la madre no como siendo buena o no, sino como función. La función materna tiene que ver con un más allá de la necesidad y con un más allá de la demanda, es decir, como pasadora de deseo para sus hijos. Es una frase de Silvia Thomas,
en su texto La función materna. Por último, como señalábamos, los movimientos de aceptación o rechazo puestos en juego por el destete no se hallarán circunscriptos al tiempo y al territorio del complejo del destete. En efecto, cada vez que estemos en una crisis vital, se tiene la posibilidad de entregarse a la nostalgia por el todo y el malestar por no poder estar en el paraíso y reconocer que este paraíso está perdido. Los invito a suscribirse al canal de Logos Psicoanalítico, un espacio para pensar el psicoanálisis, y a nuestra próxima sesión para pensar con luz el complejo de intrusión y cómo esa vivencia estructura la agresividad en el sujeto.